Educar en positivo. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección Educar en Positivo y vamos a hablar de una herramienta muy eficaz para reducir el estrés y la ansiedad. Pero bueno, primero que nada vamos a saludar a nuestra maestra y psicóloga, Llurena Ramos. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ezequiel. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Nosotros siempre queremos aprender con Llurena, pero antes de entrar en esa nueva herramienta, nosotros ya sabíamos de la última vez que nos vimos que el jueves pasado tuviste un webinar para familias que aprendieran algunas de las herramientas que tú les podías enseñar. ¿Qué tal fue ese webinar? Exacto, Ezequiel. Pues mira, la verdad que estoy muy contenta porque había muchísimas familias, muchísimas personas interesadas en el tema. Date cuenta que lo que es la salud mental, que hemos hablado siempre, nos interesa, y si estaba enfocado para los niños y cómo los padres poder ayudarles, dándole algunas claves importantes, pues yo contentísima, y la verdad que tuvo buena acogida y había muchísimas familias en el webinar y bueno, me encantó para repetir y hacerlo un poquito más continuado y que se apunte quien quiera. ¿Duró mucho el webinar? Era el jueves. Era el jueves. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Aproximadamente 1 horita y algo, y luego ya empezamos a hacer preguntas y ya se extendió un poquito más en el momento de las preguntas, pero bien, fue muy ameno y agradable, entonces estuvo genial, la verdad. Bueno. Una experiencia positiva, entonces. Sí, fantástica para repetir. Muy bien. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en el asunto de hoy. ¿De qué herramientas nos vas a hablar, Llurena? Pues mira, hoy yo pensaba, voy a llevar algo importante, interesante, que yo creo que a las personas les viene bien, y es hablar sobre el mindfulness. El mindfulness, bueno, pues ahora se ha puesto bastante de moda, hay muchos carteles, cursos y cositas sobre el mindfulness, y es una herramienta que partió de lo que es la meditación. Se dieron cuenta, el doctor Jon Kabat-Zinn, bueno, pues él era médico y se dio cuenta de que los frailes del Himalaya, pues ellos no tenían ningún problema, eran muy longevos y no tenían problemas de salud. Y eran, digamos, pues muy felices y tenían ciertas características, sobre todo de salud. Entonces empezó a hacer estudios y dijo, pues ¿por qué no lo aplico yo en Massachusetts, en nuestra clínica que está especializada en los dolores crónicos? Entonces él dijo, voy a investigar bien sobre este tema y lo voy a empezar a incorporar. ¿Y cómo llegó a Llurena el mindfulness? Eso te iba a comentar. Entonces yo siempre en la Facultad de Psicología siempre leía mucho sobre cómo utilizarlo en la terapia, cómo utilizarlo para los pacientes, cómo los beneficios que tenía, pero yo dije, esto lo tengo que vivir yo en mi propia piel antes de, pues por ejemplo, proponérselo a una persona para que lo lleve a cabo. Entonces yo yo estuve unos años, que tú sabes que estuve unos años viviendo allá en Madrid, que hacíamos el programa desde allá, desde Madrid. Y entonces allá vi en la Complutense que había un programa de 8 semanas de mindfulness, el programa MDCR de mindfulness. Entonces yo allá que fui, digo, pues voy a ir para allá. Y cuando llegamos, el profesor lo primero que nos dijo es, vamos a llevar un diario de bitácora en el que vamos a ir apuntando los beneficios que nosotros mismos vamos a ir sintiendo en nuestro cuerpo. Efectivamente. Yo comprobé, yo tenía, pues por ejemplo, los momentos de mucho estrés, pues en esos momentos yo me sentía que no sabía qué hacer y cómo gestionar aquello. El mindfulness me ayudó muchísimo. A la hora de dormir también tenía esos momentos de insomnio, pues me ayudó genial. Tenía algunos dolores de espalda, fantástico. Entonces yo en ese diario dije, efectivamente, sí que funciona, son ejercicios de respiración y una forma, como una filosofía de vida para ver de otra manera, de manera que tú al final lo asumes como algo propio, como un poquito filosofía de vida, pero sin volverme muy loca, ¿no? de meditar en sí, sino unos momentitos, y lo recomiendo, y por supuesto que tenían razón que es efectivo, pero al 100%, al 100%. Eso, los beneficios que viviste en tu propio cuerpo, pero en general, el mindfulness, ¿qué beneficios le aporta al que lo practica? Pues mira, la persona que lo practica, date cuenta que a la hora de practicar ese tipo de ejercicio lo que estamos haciendo biológicamente es activar el nervio vago. Al activar el nervio vago en ese entrenamiento que es de respiración diaria,
El cuerpo, como el nombre indica, el nervio vago, pues hace que te relajes y tengas una sensación de, oye, pues me encuentro, sé que tengo que hacer un montón de cosas, pero me encuentro como más serena, más tranquila. Es una forma para poder responder en vez de reaccionar, ¿no? Esto cuando tú estás muy estresado, nervioso, que encima te duele como la cabeza a lo mejor, ¿no? Y viene alguien y te dice algo que a ti no te interesa o te sienta mal enseguida, reaccionamos, no respondemos, sino reaccionamos. El utilizar el mindfulness hace que uno se encuentre, digamos, un poquito como más sereno, y entonces te dé tiempo a responder debidamente. Eso por un lado. Por otro lado, para los dolores crónicos que te comento, porque esos dolores crónicos al final tú sabes que los tienes que tener de por vida, a lo mejor pues has tenido una operación y hay cosas que a lo mejor con analgésicos o con determinados medicamentos tú lo vas superando temporalmente, pero también los medicamentos pues a lo mejor te dejan el estómago de aquella manera o te tienen efectos secundarios. Entonces el mindfulness es una maravilla para sentirnos que estamos aquí y en el ahora, en el presente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, tú te subes en el coche y llegas al sitio donde querías ir, pero en automático. Sí. Y tú dices, ¿y cómo llegué? Si llevo todo el camino pensando lo que tengo que hacer, preocupada. Entonces, el mindfulness hace que tú estés presente en el coche, que te des cuenta de lo que estás haciendo, que te des cuenta si hay un semáforo, que te des cuenta si hay, ¿no? Y te ayuda mucho. Y otro factor importante también es la rumiación, cuando tenemos esos pensamientos de preocupación que vamos rumiando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cuando intentamos adelantar y anticipar esas preocupaciones, que al final nos damos cuenta la mayoría de las veces que no se cumple, pero no sabemos cómo neutralizarlo, no sabemos cómo parar el pensamiento. Entonces, no es parar el pensamiento, sino redirigirlo. Entonces, beneficios podría estar diciéndote, bueno, Ezequiel, Virginia, muchísimos y efectivos. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo lo podemos poner en práctica, los ejercicios de mindfulness? Pues mira, yo la verdad que cuando empecé digo, bueno, esto será la típica foto, ¿no? Que es más, traje algunas fotos en el que se ve la típica postura del loto, ¿no? Como la meditación. La formal, digamos. La formal, exacto. Mindfulness, aquí lo vemos, ¿no? Porque vemos la posición, las manitas, hay personas que lo hacen sentado, lo puedes hacer tumbado, hay otras personas que lo hacen con un cojín determinado de semillas, ¿no? Aquí esta foto me encanta porque te das cuenta de que es una filosofía que tú también puedes implicarle a la niña. Entonces, esa sería la formal que hacen las personas, un mínimo de 45 minutos en un sitio determinado donde no te moleste nada, el móvil en silencio. A mí ese me costó bastante, porque sobre todo los primeros días que yo empezaba y por mi cabeza pasaban muchos pensamientos y decía, pero estoy perdiendo el tiempo, esto es para reducir el estrés y estoy estresada, porque ¿qué hago yo aquí sentada? Esto no me va. Entonces yo encontré mi forma, y mi forma era el mindfulness no formal, que también puse una foto montaje, ¿no? En el que vemos que aprendimos cómo realizarlo a la hora de caminar, a la hora, por ejemplo, simplemente de fregar la loza. Sí. Simplemente, y yo le pregunté al profesor, ¿y cómo voy a hacer yo mindfulness fregando los platos? Si yo cuando tengo que fregar los platos digo, Dios, terrible. Y entonces él nos iba explicando, ¿no? Bueno, te tienes que ir fijando en el agua, cómo sale, en el fairy, bueno, el producto que eches para cómo huele, el tacto a la hora de tocar la esponja. Y yo decía, madre mía, qué forma de perder el tiempo, decía yo. Pero yo empecé a hacerlo, empecé a aplicarlo y me di cuenta que efectivamente cuando terminaba mi mente había descansado. Mira, date cuenta que nosotros desde que nos despertamos suena el despertador y tu mente ya empieza a hacer las conexiones. Venga, las neuronas a conectar. Me levanto y ya tu mente lo hace automático, como me he visto, automático, pero... Y realmente eso sí. nos va a quitar el estrés, porque claro, nosotros ahora estoy entendiendo que cuando friego y me pongo a pensar en otras cosas, sí, lo estoy haciendo mal. O sea, lo que tengo que estar pensando y sintiendo es lo que estoy haciendo en ese momento. Sí, no, y así conseguimos reducir el estrés. Claro, mira, no es que... Te puse un ejemplo por tontería que me llamó la atención. Pero me gustó. Sí, pero sí que reduces, porque date cuenta que el estrés muchas veces es que tú estás utilizando más recursos de los que en ese mismo momento podrías utilizar. Entonces llega un momento en que pones el cerebro en automático y haces las cosas de forma automática mientras piensas en otras cosas, y eso tu cuerpo lo nota. Claro. Los ojos rojos, dolor de cabeza, el estómago, y me siento mal, no puedo dormir, no sé qué me pasa, reacciono mal. Sin embargo, si tú te estás centrando en lo que estás haciendo, otra de las fotos era a la hora de comer. Sí. Entonces, siéntate con tu plato, sin la tele,
sin que te moleste nada y céntrate en lo que estás comiendo. Mira, hicimos una práctica allí que era comernos un bombón. Fue el bombón que mejor me ha sabido en mi vida, porque nos íbamos concentrando y ella te iba dando cuenta realmente del dibujito que tenía, el color que era, lo olías, cogías un trocito, lo saboreabas. Entonces, en ese momento yo estaba con el bombón, entonces yo me lo estaba comiendo y me estaba disfrutando de una manera que si yo a lo mejor hubiera previamente, sin mindfulness, yo hubiera cogido el bombón, venga, 2 masticadas y para adentro, cojo otro, y al final digo, me he comido la caja de bombones sin haberla disfrutado. Y aquel bombón me supo a mí a gloria. Y por ejemplo hay un movimiento de comer con mindfulness, y es más, y se baja peso. Sí. Porque date cuenta que estás concentrado en masticándolo. Al principio nos parece un poco complicado, dices, estoy aquí con una lechuga y 2 tomates y estoy aquí... No, pero al final tú te das cuenta que, cierto, yo almorzaba viendo las noticias, me sentaba mal, comías más de la cuenta, porque no te das cuenta ni de los sabores ni nada, sino estás con tu mente en otra cosa. Y el mindfulness al final es lo que estés haciendo. Aquí, por ejemplo, yo estoy aquí disfrutando de la compañía, del ambiente, de los colores del plató, de la sensación de frotarme las manos cuando hablo, y no estoy pensando en lo que tengo que hacer después, sino disfrutando del mostrador de Ezequiel. Llurena, para terminar ya, ¿qué recomendaciones nos das a nosotros y a todas las personas que nos están viendo para empezar cada día o hacer prácticas diarias de mindfulness? Pues mira, yo te recomendaría, por supuesto, a mí la bibliografía fantástica sobre ello, ¿no? Leer sobre el tema, porque creo que te aporta un montón de cositas. Por ejemplo, yo en mi página web tengo algunas entradas en el blog sobre ello. educarconpsicología.com. Sí, .es también son las dos. Entonces, educarconpsicología.com, pues allí en el blog tienes cositas. Y, por ejemplo, eso, cuando tú te vayas, por ejemplo, a duchar, cuando te vayas a dar una ducha, céntrate y fíjate cómo cae el agua, a qué huele el jabón, la sensación de... Y no te agobies con, ay, es que estoy perdiendo el tiempo, me baño rápido. No, disfruta ese minuto, esos minutos que son unos minutos que pasan muy rápido. Disfrútalo, coge la toalla, huele la toalla, siéntelo, y eso simplemente descansa tu mente. Porque eso que dicen de tienes que tener la mente en blanco, es imposible poner la mente en blanco, ¿vale? Pero pensar y sentir lo que estás haciendo, o al caminar, pensar, notar que estás moviendo los pies, notar los deditos, mueve los deditos que tienes ahí, dice, oye, pues sí que los tengo y no les hago caso en todo el día, ¿no? Pues esos pequeños detalles, y con eso ya, fantástico. Qué bueno, eso para comenzar con el mindfulness, pero entiendo que podríamos hablar en otra sección de Educar en Positivo y adentrarnos más en otras prácticas. Por ¿verdad, supuesto, y sabes que me encantaría, si hacemos le dedicamos otro día, dar recomendaciones para hacerlo con los niños. Sí. Qué bueno. Desde pequeñitos, desde bebés, hasta que ya van creciendo, para que ellos lo asimilen, porque creo que es un regalo de vida. Ojalá me lo hubieran regalado a mí de pequeñita, y si me tenía que estudiar las tablas de multiplicar, estudiarlas después de haber hecho, o estudiarlas haciendo mindfulness. Pues tomamos nota y nos quedamos con ese compromiso. Llurena, muchas gracias por abrir Educar en Positivo y traernos temas tan interesantes aquí a mostrarnos. Gracias siempre por tus consejos. Muchas gracias a todos. Bueno, y ustedes no se vayan, porque a la vuelta conoceremos en primera persona la historia de Silvia Santana.